34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Antes de finalizar la jornada de esta tarde, le recordamos que deben registrar su asistencia haciendo clic en el enlace que aparece tanto al inicio del chat de YouTube como del chat de Facebook. Recuerden que cada día habrá un enlace diferente y que este se desactivará inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cerramos la jornada de hoy, viernes 18 de noviembre del 2022, con la conferencia Trastornos depresivos y ansiedad, a cargo del doctor Daniel Felipe Marino Mondragón. Él es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Actualmente labora como psiquiatra en la Clínica San Juan de Dios del municipio de La Ceja. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En esta edición del Congreso Nacional de Medicina General y Social he sido invitado a hablar sobre dos trastornos del ámbito de la psiquiatría que son bastante prevalentes en nuestra sociedad y en nuestro país. Son la depresión y la ansiedad. Primero, entonces, tratemos de definir qué es la depresión, porque muchas veces utilizamos este término para nombrar emociones que pueden ser normales, como la tristeza, y en realidad la depresión es un trastorno del estado del ánimo, es decir, la depresión es anormal. Normalmente uno no tiene depresión, por eso tenemos que ser precisos a la hora de utilizar este término. Es un trastorno que puede aparecer con un detonante específico, ¿sí? Pérdida de un ser querido, de un empleo, una pérdida económica, una catástrofe, o puede aparecer sin un detonante claro. Y lo que muestran los estudios es que hay una influencia genética, pero también una influencia ambiental. Es decir, desde las experiencias vividas en la niñez, las pautas de crianza y los posibles eventos vitales estresantes que una persona pueda tener a lo largo de la vida, también influyen en la aparición o no de la depresión. Es importante reconocerla y tratarla porque genera una disfuncionalidad que es absolutamente evidente y además la depresión sin tratamiento se relaciona con mayor riesgo de suicidio y genera gran sufrimiento en las personas que la padecen. ¿Por qué es importante hablar del trastorno depresivo mayor? Miremos la prevalencia. La Organización Mundial de la Salud para 2003 plantea una prevalencia para la vida del 16%, que es bastante alta, y nos hacía la precisión de que las personas que tuvieran enfermedades crónicas tenían un mayor riesgo incluso de sufrirla. El síntoma principal del trastorno depresivo mayor o lo nuclear de este trastorno es la alteración del estado del ánimo, pero también vamos a ver que tiene manifestaciones cognitivas, manifestaciones en memoria, en la motivación, alteraciones en la conducta motora e incluso síntomas neurovegetativos. Este es un esquema que trata de explicar todas las teorías que han planteado sobre la etiología de la depresión. Entonces vemos cómo la genética influye, tener determinados genes y los estresores ambientales, ahí los listan como el estrés, el trauma o las dinámicas interpersonales, actúan como en la epigenética y esto sumado a alteraciones ya en neurotransmisores, digamos que la hipótesis serotoninérgica clásica, pero también incluye glutamato, dopamina, norepinefrina, plantean un cierto grado de inflamación, además una alteración en la funcionalidad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, una disminución en la neuroplasticidad y alteraciones en la conectividad de diferentes zonas cerebrales, nos da como resultado la clínica que observamos en los pacientes con depresión. Miremos con un poco más de detenimiento cada una de estas teorías. La hipótesis monoaminérgica propone que hay una
alteración en el funcionamiento de los neurotransmisores, ¿sí? A nivel neuronal, lo que se ha planteado como un déficit neuroquímico. Algunos estudios demuestran que las dietas sin triptófano en pacientes con historia familiar de depresión son un factor de riesgo para presentar esta patología. Y es llamativo puesto que la serotonina se metaboliza del triptófano. También plantean alteraciones en el procesamiento de información en circuitos cerebrales específicos. Esto tiene que ver con que se pierde la capacidad de plasticidad neuronal. Y en los estudios que han buscado el porqué se ha demostrado una presencia o una disminución en el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es, digamos, un modulador de esta remodelación sináptica y plasticidad neuronal. Esto se ha observado en diferentes zonas cerebrales, específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral, la orbitofrontal, la cingulada anterior, en la ínsula, hipocampo, amígdala, sobre todo la amígdala anterior, ganglios basales, tálamo y cerebelo. Entonces podemos ver que no es exclusivo de una sola cerebral, sino que afecta a bastantes zonas de este órgano. También la teoría de la inflamación, que tiene que ver mucho con la alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Sí? Las interleuquinas 1 beta, la 2, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todos atraviesan la barrera hematoencefálica, y lo que plantean con la alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal es que hay una mayor secreción del factor liberador de corticotropina. Esto hace que se hipertrofien las glándulas suprarrenales y haya una secreción inadecuada de cortisol, pues se altera el feedback negativo. Recordemos que el cortisol tiene un feedback negativo a nivel de este eje, que es lo que hace que se regule su secreción. Esto llevaría a una hipercortisolemia que se traduciría en que como si uno estuviera un poquito inflamado constantemente. Lo que se ha visto es que los eventos estresantes en la infancia pueden ser un factor de riesgo para presentar depresión, y la vasculopatía evidenciada como alteraciones en la sustancia blanca mediante neuroimagen, pues que se puede evaluar, también se ha relacionado con la aparición de síntomas depresivos. Pero la charla es de depresión y ansiedad, entonces tampoco dejemos la ansiedad de lado. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que es normal. La ansiedad nos protege cuando estamos amenazados, pero cuando la ansiedad se enferma es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Normalmente todos tenemos ansiedad, por lo que decíamos, porque es útil, pero cuando se enferma es que se activan todos los mecanismos como si hubiera una amenaza, pero en realidad no la hay. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Miren estos datos que son de nuestro país. Entre 2008 y 2017, 19.977 suicidios. Una tasa de 4.3 a 5.7 por 100.000 habitantes, que ha venido en un aumento sostenido durante los últimos años. Los grupos etarios más afectados, o sea, los que más están suicidando, son los grupos entre los 15 y 19 años y los 20 y los 24 años. ¿Cuáles son las causas? Como primera, aparecen los trastornos del estado del ánimo, pero también podemos señalar la esquizofrenia y los trastornos por consumo de sustancias o adicciones. ¿Qué pasó en la pandemia con esto? Específicamente en nuestro país, 18.089 solicitudes de teleatención, de las cuales el 70% fueron espontáneas, no fueron inducidas. ¿Cuáles fueron las causas de estas solicitudes de teleatención? Síntomas de ansiedad, reacciones al estrés, que también se relacionan con la ansiedad, episodios depresivos o exacerbación de un trastorno mental, y ya vimos la prevalencia de la depresión. Entonces miren que en realidad es importante que los médicos generales sepan más allá de fluoxetina y remitir al psiquiatra, porque es algo bastante prevalente y que tenemos muchas opciones de tratamiento que no estamos utilizando generalmente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la depresión? Es un diagnóstico clínico mediante la entrevista. La psiquiatría es la especialidad más clínica que hay. Y nos debemos centrar en encontrar los síntomas nucleares primero, es decir, la tristeza patológica. Debemos diferenciarla de la tristeza normal. La tristeza es una emoción que aparece frente a la pérdida de algo. Es normal sentirse triste cuando pierdo algo. La diferencia es que a medida que pasa el tiempo, yo voy resolviendo la tristeza, porque al ser incómoda me lleva a tratar de solucionar lo que me la está generando.
Mientras que si hablamos de tristeza patológica, es una tristeza que aparece con o sin detonante claro, como hablábamos al principio, y que persiste la mayoría de los días, la mayoría del tiempo. Además de esta tristeza patológica, podemos tener dificultades en la experimentación del placer. El paciente dice, ya no disfruto nada, lo que antes me generaba placer ya no me lo genera, y a esto le llamamos anedonia. Además, cuando encontramos estos síntomas, ya tenemos que empezar a buscar. ¿Buscar qué? Alteraciones del sueño. Generalmente, ¿cuál es? Insomnio. Me quiero dormir y no puedo. Y hay insomnio de conciliación o insomnio de mantenimiento. Me despierto mucho en las noches o despertares tempranos. Me despierto a las 2 de la mañana y no me vuelvo a dormir. Alteraciones en el apetito. Generalmente, ¿qué? Hiporexia, con pérdida de peso. El DSM-5 plantea que al menos una pérdida mayor al 5% del peso usual. Las cogniciones depresivas es lo que piensa un paciente con depresión. ¿Sí? Las ideas de minusvalía, yo no sirvo para nada, yo soy un estorbo, soy un lastre, todo lo que yo hago está mal hecho. Las ideas de culpa, incluso culpa por sentirse así. Las ideas de ruina sobre el futuro, con qué voy a mercar, con qué voy a sostener la casa, con qué voy a sostener mi familia. Las ideas de soledad, a pesar de que haya gente alrededor del paciente. Las ideas de muerte, sí, ojalá no existiera, ojalá me muriera, ojalá mi Dios se acordara de mí, o las ideas de suicidio, que es ya me voy a matar. Además, los pacientes requieren alteraciones atencionales, no se concentran fácilmente, empiezan a tener problemas en el rendimiento laboral o académico, y puede haber alteraciones motoras, como retardo psicomotor. Es muy importante que siempre que encontremos síntomas depresivos, indaguemos por síntomas maníacos, pues recuerden que dentro del trastorno bipolar también pueden aparecer episodios depresivos. Hablando de trastorno bipolar, estos son algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a preguntar más o a sospechar que el episodio depresivo que el paciente está teniendo sea un episodio depresivo dentro de un trastorno bipolar y no de un trastorno depresivo mayor o unipolar. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas de la depresión unipolar, por decir que ha sido del trastorno depresivo mayor? La dificultad para dormir, el insomnio, la hiporexia con pérdida de peso, la somatización de los síntomas. Los episodios tienden a ser más largos y duraderos en el tiempo. En la historia familiar no hay antecedentes de personas con trastorno afectivo bipolar y el inicio es un poco más tardío, después de los 25 años en promedio. Mientras que síntomas atípicos o que nos tienen que hacer pensar en una depresión bipolar sería la hipersomnia, la hiperfagia, la inhibición motora. Eso es lo que se denomina los síntomas atípicos de la depresión. En general, pero los episodios son más cortos, pero más frecuentes. Es más frecuente que la depresión bipolar aparezcan síntomas psicóticos como ideas delirantes o alucinaciones y que esté presente la labilidad afectiva, y su inicio generalmente es antes de los 25 años. Y si hay ideación suicida, ¿qué debemos hacer? Algo puntual para evaluar siempre en un paciente con ideación suicida es si el intento, si ya tuvo un intento, si este fue impulsivo o fue planeado, ¿cierto? Si el intento fue bastante letal, podemos hablar de una letalidad moderada o como un corte o como tomarse cierto número de medicamentos versus inyectarse algún herbicida. La letalidad ya es algo que determina objetivamente el médico. Y la intencionalidad del intento, es decir, cuando ya está en urgencia, ya le hicieron el lavado, lo están atendiendo, dice, pues madre, no sirvo ni para morirme, ahí hay una intencionalidad clara y es un signo de alarma. O si ayer que tuvo el intento suicida se quería matar y ya hoy no se quiere matar, ahí es donde hablamos de una intencionalidad ambivalente. Siempre debemos evaluar estas tres cosas de un intento suicida. ¿Qué otras cosas nos sirven en la entrevista? Mirar si hay arrepentimiento del intento o no. Si el paciente tiene planes a futuro, se proyecta a futuro porque inconscientemente está viéndose más adelante en el tiempo. Y si describe motivos claros para vivir. Con todas estas cosas uno define si el manejo es intrahospitalario o si se puede hacer un manejo ambulatorio. Recuerden siempre preguntar dos de los factores de riesgo principales para suicidio, que son el antecedente de un intento suicida o los antecedentes familiares de personas que se hayan suicidado. Ahora, algunos puntos clave para pensar, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, que son los trastornos más prevalentes dentro de los trastornos de ansiedad.
La idea mía pues no es traer los criterios del DSM-5, ustedes los pueden revisar, pero sí como los puntos clave. Y en el trastorno de ansiedad generalizada siempre estará la rumiación del pensamiento, es decir, que le damos vueltas y vueltas a la misma idea o estamos pensando en varias cosas y no podemos dejar de pensar, por así decirlo. Los pacientes tienden a volverse catastróficos, es decir, el peor escenario posible es el primero que yo me imagino. Eh, la sensación de ansiedad desbordada, como que siento que hay algo malo, pero no sé qué es, tienden a somatizar, entonces aparece la migraña, el colon irritable, dermatitis, etcétera, y se presentan alteraciones en el sueño, el apetito, claro, si me voy a dormir, pero estoy pensando, no me duermo, aparece el insomnio, y en general los pacientes ansiosos pican todo el día y pueden subir de peso y esto descompensar otras patologías. En el trastorno de pánico, ¿qué es lo clave? Es un trastorno episódico. Es decir, usted va a tener episodios de aumento de la ansiedad que va creciente y que se acompaña de síntomas hiperautonómicos y cognitivos. Es muy importante que nunca hay un detonante fijo. Si siempre es el mismo detonante, pensaríamos en una fobia, pero nunca hay un detonante fijo o que se repita. Los síntomas hiperautonómicos son los que le describen a uno los pacientes, ¿cierto? Me da temblor, me da taquicardia, siento que se me va a salir el corazón, me dan ganas de ir al baño, ganas de vomitar, me sudan las manos, me da dolor de cabeza, veo borroso, me mareo, todo lo que sea sensaciones corporales. Y los cognitivos son los dos miedos originales del ser humano. En los momentos en los que tienen ataques de pánico, los pacientes dicen, yo pensé que me iba a morir o pensé que me iba a enloquecer. Estos son los ataques de pánico, pero hay una parte muy importante del trastorno de pánico, que es la ansiedad anticipatoria. Básicamente es miedo al miedo. El paciente está en un automonitoreo constante y cualquier síntoma que se le parezca a uno de los presentes en un ataque de pánico, el paciente dice, uy, ya me va a dar, y detona el ataque de pánico. El tratamiento, la primera línea, tanto para depresión como para los trastornos de ansiedad, son los ISRS. También se puede utilizar la psicoterapia, pero en nuestro sistema de salud, lo que he visto desde mi experiencia es que es bastante difícil porque las citas no son lo suficientemente frecuentes y en general te cambian el terapeuta en cada cita. Entonces la psicoterapia aplicada así no funciona, no tiene ninguna validez. Entonces concentrémonos en la parte de los medicamentos que tenemos disponibles. Dentro del plan básico de salud tenemos básicamente todos los antidepresivos. Por la primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Generalmente en cualquier hospital o en cualquier EPS podemos encontrar la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram. Fluoxetina viene en cápsulas o en jarabe, cápsulas de 20 miligramos y jarabe de 20 miligramos en 5 mililitros. La sertralina viene en tabletas de 25, 50 y 100 miligramos. Y el escitalopram viene en tabletas de 10 y 20 miligramos. Es muy importante al principio del tratamiento explicarle al paciente que esto se demora en empezar a hacer efecto, es decir, la primera semana no va a sentir nada, probablemente la segunda semana tampoco. Empezando la tercera semana es que puede empezar a notar los síntomas de alivio, el alivio de los síntomas, perdón. Y recordar explicarle a los pacientes que al principio los ISRS, si se empiezan a una dosis, digamos, mínima efectiva, podrían aumentar temporalmente los síntomas ansiosos. Por eso una de las estrategias es empezar una dosis subterapéutica por una semana y después aumentar. Por ejemplo, empezar con 25 de sertralina, a la semana ya aumentar a 50. No empezar con 5 de citalopram, a la semana ya empezar con 10. Con la fluoxetina tendría que ser en jarabe porque viene en cápsula y no se puede partir. Algunas especificaciones sobre la fluoxetina. Dependiendo de la dosis, puede haber una inhibición leve en la recaptación de noradrenalina y dopamina. Por eso los pacientes pueden tener una sensación de energía, mejorar la fatiga, disminuir la hipersomnia, el retardo psicomotor. Pero entonces en un paciente que tenga el predominio de síntomas ansiosos, de pronto la fluoxetina no lo va a poner más ansioso al principio y si podemos utilizar algún otro ISRS, mejor. Tenemos también pues que inhibe la citocromo P2D6 y la 3A4 para tenerlo en cuenta a la hora de pensar en interacciones farmacológicas. En cuanto a la sertralina, hay una leve inhibición de la recaptación de dopamina, puede haber mayor motivación, mayor energía, tiene estudios en depresión psicótica, meterse con la dopamina, también es bastante segura a nivel cardiovascular y es el ISRS que más estudios tiene en el embarazo y lactancia.
inhibe la CYP12/19 y la 3A4, nuevamente para tener en cuenta a la hora de pensar en interacciones farmacológicas. Y en cuanto al escitalopram, su mecanismo de acción es una inhibición exclusiva del transportador de serotonina, no va a tocar otros neurotransmisores. Entonces no tiene, digamos, interacciones medicamentosas importantes, puesto que no tiene interacción con la CYP. En pacientes, por ejemplo, polimedicados, es una buena opción. Para la ansiedad que tenemos, benzodiazepinas son un medicamento bastante útil, pero que a los médicos generales lo que he visto es que les da miedo utilizarlos. ¿Por qué? Generalmente por el potencial adictivo, pero son los ansiolíticos más rápidos. Si un paciente, por ejemplo, no tiene factores de riesgo para adicción, si el médico tiene clara la dosis que le va a ordenar, sabe cómo prescribir el desmonte del medicamento para evitar una ansiedad de rebote o una abstinencia, y por cuánto tiempo le va a dar el medicamento, no debería haber problema en prescribir este medicamento. Es muy importante y casi nunca se dice que los pacientes que toman benzodiazepinas no deben conducir, puesto que altera su capacidad de reflejos y de atención. Algunas benzodiazepinas que tenemos disponibles, generalmente en, digamos, todas las clínicas tenemos midazolam, que está en el carro de paro, tenemos clonazepam. El midazolam lo utilizamos casi exclusivamente en ampollas, ¿cierto? Vienen ampollas de 5 y de 15 miligramos. El clonazepam tiene un tiempo de vida media más largo, y podemos decir que es como un tiempo de vida medio, se puede dar 3 veces al día, lo tenemos en tabletas de 0.5 y de 2 miligramos, o en solución oral, en gotas, que viene de 2.5 miligramos por mililitro. Esto quiere decir que generalmente, si el mililitro viene de 20 gotas, porque hay otras presentaciones que el mililitro viene de 30 gotas, 6 gotas son 0.5 miligramos. Y tenemos el lorazepam, que no tiene metabolismo hepático, entonces es una buena opción en pacientes que tengan enfermedad hepática, pero solo lo encontramos oral, en tabletas de 1 y de 2 miligramos. No contamos con la presentación intravenosa. Cosas importantes de las benzodiazepinas: nunca se deben utilizar en monoterapia, porque aumenta el riesgo de adicción. Sí, digamos que la benzodiazepina lo que va a hacer es apagar el incendio de la ansiedad, mientras el ISRS se pasa sus 2-3 semanas en empezar a hacer el efecto. Y el desmonte debe ser gradual, en promedio que 1/4 de la dosis semanal. Es decir, usted se lo va a desmontar en 4 semanas. Perfectamente usted le puede empezar la sertralina a un paciente, si lo ve muy ansioso, le deja un esquema, por ejemplo, de clonazepam 3 veces al día, y usted le explica desayuno, almuerzo y comida. Generalmente a la cena le vamos a poner una dosis más alta, porque se va a ir a la cama y que le ayude a dormir, y cada semana podemos ir disminuyendo de a 1 o 2 gotas en cada dosis del día para ir bajando aproximadamente el 25 o 30% de la dosis, cosa que en 4 semanas ya el ISRS haya empezado a hacer su efecto y la benzodiazepina ya se haya desmontado. Ojo, no utilicen las benzodiazepinas como hipnóticos. Hay otras cosas que dan sueño y que no tienen potencial adictivo. Entonces, tengamos esto en cuenta, que muchas veces encontramos personas de la tercera edad tomando lorazepam para dormir. Recuerden que las benzodiazepinas pueden ser también deliriogénicos y no son una buena opción como hipnóticos. ¿Qué más hay para la ansiolisis? Podemos utilizar otro tipo de antidepresivos, como son los antidepresivos duales. Tenemos disponible la duloxetina, que es la más noradrenérgica, digamos, de los antidepresivos duales. Tenemos la venlafaxina y la desvenlafaxina. ¿Por qué se llaman duales? Porque no solo actúan en la serotonina, sino también en la noradrenalina. Por esto tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan cifras de presión arterial por fuera de metas, porque el bloqueo de este noradrenérgico puede aumentar en promedio de 2 a 8 milímetros de mercurio la presión arterial. Tampoco, en la mayoría de las veces, no es clínicamente significativo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque los pacientes también se quejan de aumento en la prevalencia de cefalea, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta a la hora de prescribirlo. La pregabalina a veces la podemos utilizar porque como efecto secundario tiene somnolencia, pero no es una somnolencia marcada. Además, al ser un GABAérgico, recordando que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro,
nos podría ayudar a hacer un manejo ansiolítico eficaz. De hecho, dosis entre 150 y 300 miligramos al día están aprobadas para manejo de los trastornos de ansiedad. Es segura, bien tolerada, viene en múltiples presentaciones, viene de hecho en solución de 20 miligramos por mililitro y encontramos cápsulas de 25, 50, 75, 150 y 300 miligramos dependiendo de la dosis que requiramos en el día y para lo que lo vayamos a utilizar. Hablando otra vez entonces del insomnio, que podemos utilizar que no sean las benzodiazepinas. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, la trazodona es una buena opción. Es un antidepresivo que en general requiere dosis altas para su efecto antidepresivo. No contamos en el país con trazodona de liberación prolongada y por ende la utilizamos más que todo como hipnótico. En general, en dosis entre 50 a 150 miligramos. Es bien tolerada, en los ancianos es bien tolerada. Hay un efecto secundario raro, pero que siempre hay que tener en cuenta y es el priapismo. Y debemos advertirle al paciente. La quetiapina es un antipsicótico atípico. Entonces ustedes dirán, pero un antipsicótico para utilizarlo en insomnio. Lo que pasa es que la quetiapina tiene diferentes usos dependiendo de la dosis. ¿Sí? Podemos utilizar quetiapina desde 25 miligramos al día hasta 900 miligramos al día, dependiendo para lo que la usemos. Si lo vamos a utilizar para insomnio, pues tendremos un rango entre 25 a 100 miligramos en la noche, generalmente, porque ya a dosis de 150 podemos pensar más en ansiolisis por su efecto en receptores serotoninérgicos, entre 200 y 300 miligramos su efecto antidepresivo, sobre todo utilizamos este medicamento de esta dosis en depresión bipolar, y más de 400 miligramos al día ya es para esquizofrenia por su efecto antidopaminérgico. Hay que estar pendiente de la glicemia, hay que estar pendiente del perfil lipídico, porque al ser un antipsicótico atípico puede descompensar estos parámetros. Entonces, un paciente que tenga obesidad, un paciente que, por ejemplo, tenga tracones en la noche, un paciente que tenga diabetes y que sea de difícil manejo, tal vez no sea el mejor medicamento para utilizar en caso de que tenga insomnio. Y la melatonina, que no es un hipnótico, sino que regula el ciclo luz-oscuridad. Entonces, muchas veces los pacientes van a llegar y les van a decir, doctor, pero es que yo me tomo la melatonina y eso no me da sueño. Es esperable que no dé sueño, no es un hipnótico. ¿Qué va a hacer? Va a regular el ciclo luz-oscuridad. Y por eso es importante tener esto en cuenta a la hora de pensar en prescribir. Ahora, los medicamentos Z. Los medicamentos Z son unos medicamentos específicamente diseñados para el insomnio. Los podemos utilizar en pacientes que no tengan factores de riesgo para adicción, porque se ha demostrado que sí hay pacientes que se han vuelto adictos a estos medicamentos, como la Zolpidem o la Zopiclona, pero en pacientes que no tengan factores de riesgo y que el insomnio no sea un síntoma, sino como el trastorno específico, podemos pensar en utilizar estos medicamentos. Básicamente esto es lo que les quería contar sobre depresión y ansiedad. Era una charla que traté de enfocar de forma más práctica, sobre todo pensando en que uno como médico general muchas veces solo piensa en fluoxetina a la hora de prescribir un antidepresivo, y quería mostrarles diferentes opciones farmacológicas que tenemos dentro de nuestro arsenal terapéutico, las, digamos, especificidades de cada uno de estos ISRS, otras opciones que tenemos para prescribir cuando los ISRS no sirvan o no sea posible prescribirlos, y también explicar un poco los síntomas ansiosos que son bastante prevalentes y los medicamentos que podemos utilizar para tratar estas patologías. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis redes sociales. A través de ahí me pueden contactar en caso de cualquier duda, si desean la presentación o si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias a Asmedas por la invitación y espero volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Les esperamos mañana sábado 19 de noviembre a las 8 de la mañana para continuar con la programación académica del 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Les recordamos
que las conferencias podrán consultarlas en el canal de YouTube de Asmedas Antioquia y en la página de Facebook de Asmedas Antioquia. Feliz noche para todos.